Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Me es muy grato volver a comunicarme con ustedes por este medio. El día de hoy vamos a tocar un tema. Vamos a tocar dos temas. El primero es el de la manipulación genética. El de la manipulación genética. Este es un tema que está constantemente en la discusión, que está constantemente hasta en las primeras planas de los periódicos y en los noticieros. Se habla mucho de la manipulación genética. Pero, ¿qué es la manipulación genética? ¿Cuáles son sus fines? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Es favorable o no es favorable para el ser humano? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta exposición. El contenido de esta pequeña exposición es el siguiente. Va a haber una introducción. Luego vamos a conocer las características de este tema, los fines y por último los planteamientos a favor y en contra. Si es algo que nosotros los abogados y ustedes como estudiantes de la maestría tienen que tener en cuenta, es que primero debemos enterarnos del tema, conocer las posiciones a favor y en contra y recién tomar una posición personal, sin prejuzgar, sin hacer solamente caso a una versión que puede estar interesada por algún motivo, ¿verdad? Entonces, al finalizar la exposición, ustedes van a tener una idea y van a poder elegir su postura. De esta manera, esta va a ser una postura basada en los conocimientos, no solo de oídas. Bien, empecemos en la introducción. Veamos primero qué es la manipulación genética. Técnicamente, la manipulación genética es el procedimiento que intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser viviente, sea en su integridad como en sus sustancias o componentes. Veamos, yo elegí esta definición porque me parece que es una definición bastante clara, sin darle demasiado vueltas al asunto. Vamos a entender la cabalidad. Entonces vemos que la manipulación genética es el procedimiento que intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser viviente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no nos estamos refiriendo solamente a los seres humanos, nos estamos refiriendo a los seres humanos, a los animales y también al mundo vegetal. Porque en estos tres estadios de la vida existe un patrimonio genético. Cuando se manipula, cuando se utilizan las técnicas de manipulación genética en el ser humano, por lo general los fines se refieren a encontrar una mejoría en la calidad de vida de los seres humanos y específicamente encontrar curas a enfermedades que hasta el momento no pueden ser curadas. Entonces, eso en cuanto a los seres humanos. Bueno, y en cuanto a los animales y a los vegetales, al mundo vegetal, también, porque ya estamos rodeados de seres vivos, seres animales y vegetales
que ya fueron manipulados genéticamente para mejorar sus características, ¿no? Para mejorar sus características. Tenemos, por ejemplo, las reses que nos alimentan, ¿no? La carne que comemos. Muchas de estas reses, de este tipo de reses, no existían hace unos años, no existían como tales. Con el mejoramiento y con la alteración de su patrimonio genético se han creado nuevas razas que, por ejemplo, producen más leche, que producen una mejor carne, ¿no? Entonces, esa manipulación genética ya está en nuestro alrededor, lo queramos aceptar o no. Y en cuanto a los vegetales, por supuesto, pues, ¿no? Tenemos el ejemplo clásico de la manipulación genética en vegetales es la soya, ¿no? La soya, que este grano que ha sido manipulado de forma tal que ahora tenemos enormes cantidades de producción de soya en los Estados Unidos, en el Asia, que no hubieran sido producidas esta soya en estas cantidades y de esta calidad si no hubiera sido modificado su patrón genético, protegiéndola contra plagas, por ejemplo, contra plagas que antes devastaban estas plantaciones de soya. Ahora ya no es así, porque se ha modificado en cierta forma el patrón genético para evitar que las plagas que antes diezmaban estas plantaciones ahora no lo hagan, ¿no? Entonces, cuando vemos que la manipulación genética intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser viviente, como vemos, no nos estamos refiriendo solamente a los seres humanos. También decimos que esta modificación puede ser en su integridad como en sus sustancias o componentes. La modificación en su integridad se ha dado ya en algunas especies vegetales, pero en los animales o en los seres humanos es esta modificación en cuanto a sus sustancias o componentes, ¿no? Por ejemplo, en nosotros los seres humanos, al encontrar el mapa genético, al descifrarlo, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente al proyecto Genoma, ya se ha podido detectar qué genes tenemos que más adelante nos producirían algunas enfermedades irreversibles. Ya se está identificando, por ejemplo, el gen que produce el Alzheimer, ¿no? Y así, otro tipo de enfermedades que no son curables y que desgraciadamente son degenerativas. Ahora ya se identificó el gen que produce estas, de forma tal que lo que se está intentando ahora es poder quitar ese gen de la cadena del desoxirribonucleico para que en el futuro esta persona ya no tenga esta terrible enfermedad. Bien, veamos algunas de estas características de la manipulación genética. La primera es que es un fin para la técnica en la que se utiliza a un ser viviente como un medio. Sí, pues, como veníamos diciendo anteriormente, se utiliza a un ser viviente para esta manipulación genética en pro de un mejoramiento, de una mejora de su calidad de vida y también de una mejoría en sus cualidades intrínsecas, como por ejemplo en los vegetales, ¿no? Otra característica es que es una intervención no terapéutica. Al comienzo, por lo menos, es una intervención no terapéutica, ya que lo que se pretende es descifrar el genoma humano, entender cuáles son aquellos que producen determinadas enfermedades, retirarlos, ¿no?, de la cadena del ácido desoxirribonucleico y permitir que estas personas
ya no tengan estas enfermedades más adelante. Aun cuando ahora también ya la manipulación genética se está haciendo también como intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, me refiero a las células madre, ¿no? Con la experimentación en cuanto a las células madre para curar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, para el trasplante de médula ósea, cuando existe una enfermedad, un cáncer a la médula, ¿no? Un cáncer, y especialmente en este caso, o enfermedades que tengan que ver con los cánceres a la sangre. Entonces ya se está trabajando con las células madre para hacer este tipo de trasplantes. Otra de las características se refiere a que está en etapa de experimentación. Sí, pues, estamos en plena etapa de experimentación en cuanto a la ingeniería genética, a la manipulación genética. Existen muchas opiniones en cuanto a que no debería experimentarse con esta ciencia, que la genética está tratando de usurpar la posición de Dios. Pero la ciencia avanza y este tipo de argumentos siempre se han dado. Miren ustedes, en el medioevo, ¿no? En la época medieval, cuando algunas plagas azotaban determinadas ciudades, burgos, ¿no? Ciudades-estados, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de la plaga que azotó Milán, Florencia y Roma también, allá por el medioevo, siglo XII, siglo XIII, después de Cristo. Muchas veces, y fue una posición de la Iglesia, el decir que no había que buscar la cura para este tipo de enfermedades, ¿no? Que era específicamente la plaga transmitida por las ratas, ¿no? La peste negra, que no había que buscar la cura ni la forma de preservar. ¿Por qué? Porque era una decisión de Dios que enviaba esto a los seres humanos y que los seres humanos no debían ni siquiera pensar en buscar una curación o una protección a este tipo de plagas. ¿Se imaginan si esa hubiera sido la mentalidad que hubiera perdurado hasta nuestro tiempo? No habríamos buscado ni siquiera la cura para la tuberculosis, no se habrían inventado los antibióticos. Si pensaríamos que son pues, leyes de la naturaleza y que el ser humano, si se tiene que morir, se tiene que morir. No es así. Tenemos que buscar, tenemos que encontrar curas a diferentes enfermedades para lograr que el tipo de vida, la clase de vida en general de los ciudadanos, de los miembros de una sociedad mejore, sean más llevaderas. Y esto se logra con una mejor aplicación de la medicina. Pero para esto se tiene que investigar, se tiene que experimentar. No puede haber un logro científico sin previa investigación, ¿verdad? Entonces, si bien el derecho genético o la ingeniería genética está en etapa de experimentación, sí, y va a seguir siendo, pero ya estamos viendo frutos de esa experimentación acá en nuestro país. Otra característica es la siguiente: está en debate si es beneficiosa para la familia. Ahí también tenemos que ver si es beneficiosa para la familia en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, que va a ser la siguiente conferencia, las técnicas de reproducción asistida. ¿Es beneficiosa para la familia? Sí, no. Bueno, eso es opinable. Pero yo creo que si una familia, una pareja, desea tener descendencia, desea tener hijos,
y no los puede, por A o B motivos, no me refiero a económicos, me refiero a problemas relativos a ellos mismos como personas, ¿no? Que sean problemas de índole ovárico, ¿no? Vamos, en cuestión de los varones, de infertilidad masculina, pero que no puedan tener hijos si quieran y tengan la posibilidad de tenerlos, podrían acudir a estas técnicas de reproducción asistida para tener hijos. Ya conocemos una que ya está siendo muy utilizada en nuestro medio y que es la inseminación artificial. Que no se olviden que en la década de los 70, o sea, no hace mucho, era prácticamente impronunciable eso, ¿no? Era ilícita totalmente y no se quería aplicar acá en el Perú. Pero ahora ya se aplica muchísimo y existen muchas familias con hijos que han sido, ¿no?, provenientes de una inseminación artificial y son familias felices. Entonces, si están este debate si es beneficiosa para la familia o no la manipulación genética, bueno, por lo menos yo he dado mi posición. Cada uno tiene que manifestar la suya, pero, como les dije al comienzo, uno debe manifestar su posición no basándose en prejuicios, no basándose en mirar las cosas solo desde un lado, ¿verdad? Sino tratando de ser lo más objetivos posible. La otra característica es que no se define todavía su licitud o ilicitud. Eso también, es decir, estas técnicas de manipulación genética, estos estudios genéticos, ¿son lícitos o ilícitos? No olvidemos que lo lícito no es lo jurídico, ojo, simplemente para recordarles. Lo lícito no es lo jurídico, lo lícito va más allá de lo jurídico. No estamos hablando si son legales o no, sino si son lícitas o ilícitas, ¿no? Y lo lícito, como les digo, va más allá de lo jurídico. Lo lícito tiene que ver no solo con la ley, sino también con el orden público, con la moral, con las buenas costumbres. Acuérdense ustedes del artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Entonces, ¿serán lícitas o no estas manipulaciones? Algunas de ellas ya están prácticamente siendo usadas normalmente en nuestra sociedad y por lo tanto son lícitas. Ahí tienen ustedes la inseminación artificial. Es totalmente lícita. No creo que ahora nadie, o no sé, muy pocas personas digan que un niño que provenga de una inseminación artificial afecte el orden público y la moral. No. ¿Cuántos de nosotros cuando trabajamos, tenemos alumnos o amigos que de repente provienen de una inseminación artificial? Entonces, de repente, en el caso de la inseminación artificial o de la licitud, eso ya está terminado el asunto. Pero hay otras, ¿no? Hay otras técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, que ahí sí, estamos caminando por una línea, ¿no? Como decía Somerset Maugham, estamos caminando por el filo de la navaja. Bien. Veamos cuáles son los fines de la manipulación genética, ¿no? Determinados procedimientos de ingeniería genética, si bien intervienen directamente en la esencia de los seres vivos, marcan pautas básicas para encontrar la cura o el tratamiento de enfermedades, dolencias o defectos en el ser humano, y mejoramiento de las características de los demás seres vivientes en los que se realizan este tipo de experimentaciones, ¿no? En esencia, esos son los fines de la ingeniería genética, de la manipulación, de las técnicas de manipulación genética. Es decir, en esencia es buscar
la cura, el tratamiento de enfermedades o defectos genéticos del ser humano. Con todos los médicos que están inmersos en esto de la ingeniería genética, de la experimentación, que he podido conversar, tienen ellos en mente eso, ¿no? Es decir, encontrar respuestas plausibles a problemas actuales. Por ejemplo, ¿cuánta gente actualmente está a la espera de un trasplante de riñón? Que tienen que ir 2 o 3 veces semanales a que le hagan todo un trabajo de diálisis en los hospitales. ¿Cuánta gente está a la espera de trasplantes de hígado, de corazón? Es una cola enorme. Y los que logran, eso es casi como sacarse la lotería. Entonces, cuando hablamos de la clonación, ¿no?, que estamos hablando ya de ingeniería genética, no nos referimos a que se investiga para, ¿no?, las técnicas de clonación para clonar a un ser humano, sacar un profesor Darío Meneses igualito a mí. No, eso ¿a quién le interesaría? Además de eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque si por A o B clonan una célula mía, el que nacería sería un bebito. Y ese bebito no va a tener la misma educación o crianza que tuve yo. No va a tener mis mismos padres, no va a tener mi mismo entorno familiar, ¿no? Va a ser un ser humano parecido a mí, quizás físicamente cuando tenga mi edad va a ser parecido a mí, pero va a tener su propio mundo, sus propias experiencias vitales. No se olviden que nosotros somos una herencia genética, pero también adquirimos nuestras experiencias de vida, ¿no? Lo adquirido y lo heredado a partes iguales. Entonces, por más que ese niño digan que es una clonación mía, no se imaginen ustedes que va a ser otro Darío aquí con su saco plomo y su corbata a rayas. No. Lo que se busca con la clonación, realmente lo que se busca es poder clonar órganos. Imagínense ustedes que yo tengo un problema con mis riñones y que necesite un trasplante de riñón urgente si no voy a morir. Entonces, lo que se busca es poder clonar un riñón mío, de una célula mía, una célula sana mía que quede, clonar, hacer reproducir, hacer crecer, si quieren llamarle ustedes así, un riñón que me lo puedan, ¿no es cierto?, que me lo puedan trasplantar. Ese riñón no sería en lo absoluto repelido por mi cuerpo, ¿verdad? No sería rechazado. ¿Por qué? Porque es prácticamente como si hubiera sido un riñón que hubiera crecido conmigo, porque han clonado de una célula mía, tiene mi código genético. Entonces, eso es lo que se busca con la clonación. No clonar seres humanos, no, pues esas son fantasías y no tendrían ningún sentido. No, sino clonar sangre. Hace poco hemos estado en una campaña de donación de sangre. La gente no quiere donar sangre, piensan que van a donar una unidad de sangre y van a quedar desmayados, lo cual es falso. Pero igual no quieren donar. Y hay gente que muere, gente que se accidenta, gente que hay que operarle y que necesita sangre. Hay que clonar la sangre. Entonces, esos son los verdaderos objetivos de la clonación. No estemos especulando con ideas de ciencia ficción, no. Bien. Vamos a ver ahora los planteamientos a favor y en contra, ¿no? A favor, permite encontrar el tratamiento y cura de diversas dolencias, ¿no?, lo que ya veníamos comentando. Es un medio necesario para lograr el avance de la ciencia médica en beneficio del hombre. Tiene una interrelación con lo anterior. Enfermedades incurables que pueden ser curadas, dolencias, trastornos genéticos heredados, se pueden curar.
Se puede lograr una mejor calidad, ¿no?, en los animales y vegetales. Eso también al final de cuentas favorece al ser humano. No se olviden que el ser humano es la medida de todas las cosas, como decía Leonardo da Vinci. Entonces también, si podemos lograr, ¿no?, una mejoría en los animales, en los vegetales que nos alimentan, entonces también va a ir, ¿no?, a favor de nosotros los seres humanos. ¿Y cuáles son los argumentos en contra? Veamos. Atenta contra la identidad, individualidad e integridad del ser humano. Bueno, contra la identidad, individualidad e integridad del ser humano, si es que siempre y cuando estemos pensando en la clonación de ese ser humano, ¿no?, como ser en general. Pero un niño nacido de una inseminación artificial y que lo vemos correr feliz, yo la verdad no le veo que se haya atentado contra su individualidad o contra su integridad, ¿no? Otro planteamiento en contra es que es una práctica degenerativa que transgrede los principios de la persona humana. Y por último, que solo responde a intereses científicos, ¿no? O sea, esto es más o menos como que los científicos quieren encontrar y no les interesa más nada. Ahora, si los fines son buenos o malos, no, tampoco es así. Pero de todas maneras, siempre es bueno poner los argumentos a favor y en contra para que sean ustedes los que recapaciten, piensen y se inclinen por uno o por otro. No se olviden eso, ¿no? Somos abogados y los abogados escuchamos ambas partes y tomamos una decisión informada. Bien, yo les agradezco por haberme prestado atención. Espero no haberles despejado todas sus dudas, pero sí, por lo menos, haberles implantado esa semillita de la motivación para que sean ustedes los que investiguen más acerca de esto. Si es que he logrado eso, si es que he logrado motivarlos, incentivarlos, interesarlos en el tema, entonces para mí ha sido un logro y he conseguido mi objetivo. Técnicamente, la manipulación genética es el procedimiento que intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser viviente, sea en su integridad como en sus sustancias o componentes. Veamos, yo elegí esta definición porque me parece que es una definición bastante clara, sin darle demasiado vueltas al asunto. Vamos a entender la cabalidad. Entonces vemos que la manipulación genética es el procedimiento que intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser viviente. Entonces, conocer las posiciones a favor y en contra y recién tomar una posición personal, sin prejuzgar, sin hacer solamente caso a una versión que puede estar interesada por algún motivo, ¿verdad? Entonces, al finalizar la exposición, ustedes van a tener una idea y van a poder elegir su postura. De esta manera, esta va a ser una postura basada en los conocimientos, no solo de oídas. Bien, empecemos en la introducción. Veamos primero ¿qué es la manipulación genética? Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Me es muy grato volver a comunicarme con ustedes por este medio. El día de hoy vamos a tocar un tema. Vamos a tocar dos temas. El primero es el de la manipulación genética. El de la manipulación genética. Este es un tema
que está constantemente en la discusión, que está constantemente hasta en las primeras planas de los periódicos y en los noticieros. Se habla mucho de la manipulación genética. Pero, ¿qué es la manipulación genética? ¿Cuáles son sus fines? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Es favorable o no es favorable para el ser humano? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta exposición. El contenido de esta pequeña exposición es el siguiente. Va a haber una introducción, luego vamos a conocer las características de este tema, los fines y por último los planteamientos a favor y en contra. Si es algo que nosotros los abogados y ustedes como estudiantes de la maestría tienen que tener en cuenta, es que primero debemos enterarnos del tema. Tenemos que tener en cuenta que no nos estamos refiriendo solamente a los seres humanos, nos estamos refiriendo a los seres humanos, a los animales y también al mundo vegetal. Porque en estos tres estadios de la vida existe un patrimonio genético. Cuando se manipula, cuando se utilizan las técnicas de manipulación genética en el ser humano, por lo general los fines se refieren a encontrar una mejoría en la calidad de vida de los seres humanos.